¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen estar dotadas de habilidades que van más allá de lo humano? La Biblia tiene una respuesta clara. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. 1 Corintios 12:7. Esta no es una promesa para todos, sino un llamado reservado solo para los elegidos. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios derrama dones sobrenaturales sobre quienes han sido apartados para cumplir propósitos específicos en su reino. Hoy profundizaremos en un tema que revela la dimensión celestial de tu identidad espiritual. Te mostraremos cómo reconocer si has sido elegido para recibir alguno de estos 7 dones sobrenaturales. Esta revelación podría transformar no solo tu comprensión de ti mismo, sino también tu manera de vivir. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde antes que pudieras pronunciar el nombre de Dios, Él ya había pronunciado el tuyo con un propósito eterno. Esta no es solo una frase poética, es una verdad profunda revelada por las Escrituras. En Jeremías 1:5 leemos: Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te nombré profeta para las naciones. Esta declaración divina no se limitó al profeta Jeremías. Refleja un principio eterno. Dios no improvisa con tu vida. Cada persona que ha sido apartada para recibir dones sobrenaturales fue conocida, amada y diseñada desde el principio. Nada en tu historia es accidental. Tu nacimiento, tus luchas, incluso esos momentos en que sentiste que no encajabas, son piezas que encajan perfectamente en un diseño superior. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables testimonios de hombres y mujeres que fueron marcados por Dios incluso antes de ser conscientes de ello. Pensemos en Juan el Bautista, quien fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas 1:15 lo afirma con claridad: estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Este tipo de afirmaciones bíblicas nos revelan que hay personas cuyo destino espiritual fue sellado incluso antes de dar su primer respiro. Este misterio no tiene que ver con favoritismos, sino con planes divinos que responden a propósitos mayores que aún estamos por comprender. Muchos de los elegidos no lo supieron desde el inicio. Vivieron años de confusión, momentos de silencio, temporadas de invisibilidad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabían que no eran como los demás. Tal vez tú también lo has sentido. Desde pequeño, algo en ti te decía que tu vida estaba destinada a algo más grande. No eras necesariamente el más popular ni el más reconocido, pero tenías una sensibilidad distinta, una forma de ver el mundo que a veces te aislaba, pero que también te conectaba con lo eterno. Esa diferencia no es una maldición, es una marca divina. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños proféticos desde su juventud. Sueños que hablaban de un futuro que ni él mismo comprendía completamente. Génesis 37:5 narra uno de ellos. José tuvo un sueño y, cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Aquellos sueños lo alejaron de su familia, lo metieron en una cisterna y lo vendieron como esclavo. Sin embargo, lo que parecía ser una serie de desgracias era en realidad el camino trazado por Dios para convertirlo en el gobernador de Egipto y en el salvador de su pueblo. El don que llevaba dentro de sí ya estaba operando, incluso antes de ser valorado por otros. Ser elegido no significa tener una vida fácil. Al contrario, muchas veces ser elegido es vivir en una constante sensación de desajuste con el mundo. No te sientes parte del entorno. Lo que otros disfrutan, a ti no te llena. Lo que para muchos es suficiente, para ti siempre parece incompleto. Esta sensación de insatisfacción es en realidad una señal de que tu espíritu está sintonizado con una frecuencia distinta. Dios no solo te eligió, sino que ha puesto en ti una antena espiritual que te impide conformarte con lo terrenal.
Filipenses 3:20 lo dice claramente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. A lo largo de los años, he conocido personas que nunca se sintieron cómodas en lo común. Desde niños sabían que algo los llamaba desde dentro. Una mujer me contó que, desde muy pequeña, cuando todos los niños jugaban, ella sentía la necesidad de orar sola en su habitación. No porque alguien se lo impusiera, sino porque algo en su interior la llevaba a buscar a Dios. Hoy es una intercesora con un don de discernimiento tan agudo, que su oración ha cambiado ambientes enteros y ha liberado a muchos de opresiones espirituales. ¿Fue casualidad? No. Fue elección divina desde el principio. Quizás has sentido que tu sensibilidad espiritual es una carga, que sentir tanto, percibir tanto, te deja agotado, aislado, incomprendido. Pero lo que el mundo llama debilidad, en realidad es la señal de que el Espíritu Santo ha estado trabajando en ti desde mucho antes de que tú pudieras ponerle nombre. Cuando alguien está destinado a aportar dones sobrenaturales, el proceso comienza mucho antes de que ese don se manifieste visiblemente. Comienza en lo oculto, en el silencio, en el anonimato, en el rechazo. Incluso el mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio público, vivió años de formación silenciosa, 30 años de vida oculta, donde su divinidad permanecía sin ser reconocida por el mundo. Y cuando llegó el momento, el cielo se abrió. En Mateo 17 se escuchó la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Esa afirmación no solo reconocía a Jesús, sino que marcaba el inicio de una misión sobrenatural. Del mismo modo, hay momentos donde el cielo hablará sobre ti. Tal vez no de forma audible, pero sí a través de confirmaciones, sueños, palabras proféticas y momentos de profunda revelación. Hay algo sagrado en saber que fuiste planeado, no creado por accidente, sino intencionado por Dios para cumplir un propósito específico. Salmo 139:16 nos lo recuerda con ternura y precisión. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esta escritura nos ofrece un panorama extraordinario. Tu existencia no comenzó el día de tu nacimiento, sino en la mente de Dios mucho antes. Él escribió tu historia, página por página, incluyendo los capítulos donde recibirías dones capaces de transformar vidas. Pero hay algo más. Ser elegido no significa simplemente ser diferente. Significa ser apartado. En hebreo, la palabra kadosh implica precisamente eso: ser consagrado, separado para un uso especial. Los elegidos no caminan por los senderos del mundo, caminan por sendas diseñadas por Dios. Y aunque a veces esas sendas parezcan solitarias, siempre están acompañadas por la presencia del Espíritu Santo, preparando al corazón para sostener los dones que un día se revelarán. Uno de los errores más comunes es pensar que los dones sobrenaturales son privilegios otorgados repentinamente, como recompensas por buen comportamiento. Pero la verdad bíblica es otra. Los dones no son trofeos, son herramientas. No se otorgan por méritos, sino por propósito. Y ese propósito está ligado directamente al llamado que Dios puso sobre tu vida desde antes de nacer. Por eso, muchas veces, el don se manifiesta en medio de una necesidad urgente. Como cuando Pedro y Juan se encontraron con el hombre cojo en la puerta del templo y le dijeron: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». Hechos 3:6. Lo que tenían no era aprendido ni prestado, era un don recibido por haber sido llenos del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu es quien distribuye los dones como Él quiere. 1 Corintios 12:11 lo dice con claridad: «Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere». No eliges tu don.
Es el Espíritu quien te elige para portarlo. Y cuando lo haces, no lo haces para tu gloria, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. El elegido no busca protagonismo, busca obedecer, porque entiende que ha sido escogido no para destacarse, sino para servir con poder. Muchos sienten miedo al escuchar sobre dones sobrenaturales. Piensan que no son dignos, que no tienen suficiente preparación, pero es en esa debilidad donde Dios se perfecciona. 2 Corintios 12:9 nos recuerda: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ser elegido no significa ser perfecto, significa estar dispuesto. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Si en tu corazón hay una búsqueda sincera, una sed de lo eterno, un fuego que no se apaga por más que intentes ignorarlo, es muy probable que estés entre los apartados para recibir una manifestación especial del Espíritu. Cada paso que das, cada etapa que vives, cada herida que llevas, puede ser parte del molde divino que está formando el carácter necesario para sostener el don que recibirás. La elección no es solo un momento, es un proceso, un viaje de revelación continua, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre guiado por la mano de aquel que ya te vio completo cuando todavía eras solo una promesa. Los elegidos no siempre brillan desde el principio. A menudo son como David, pastores en el anonimato, ignorados por sus propios hermanos. Pero cuando llega el tiempo señalado, Dios mismo los llama, los unge y los envía. Porque el que te elige también te respalda. Y cuando ese respaldo llega, no hay obstáculo humano ni barrera espiritual que pueda detener lo que Él ha depositado en ti. Hoy quizás no entiendes todo lo que has vivido, pero si miras con ojos espirituales, comenzarás a ver un patrón, una narrativa, una serie de eventos que te conducen a un punto crucial: el despertar de los dones que Dios reservó solo para los elegidos. No estás viendo este mensaje por casualidad. Estás siendo llamado, estás siendo despertado. Y si estás dispuesto, lo que viene será sobrenatural. Hay momentos en la vida de los elegidos que marcan un antes y un después, pero no suelen venir con anuncios visibles ni celebraciones externas. Lo que ocurre es interno, profundo, ineludible. Algo despierta. Una incomodidad persistente empieza a crecer. Un anhelo insaciable por lo eterno que ya no puede ser satisfecho con lo común. Ese despertar espiritual no es un proceso emocional, es una intervención divina. Es el toque invisible del Espíritu de Dios sobre el alma de quien ha sido apartado. No es una búsqueda humana hacia Dios, sino la manifestación del llamado celestial que comienza a empujar desde dentro hacia afuera. En el libro de Éxodo, Moisés había huido a Madián. Su vida estaba marcada por el exilio, la confusión y la rutina. Pero un día, frente a una zarza que ardía sin consumirse, su espíritu fue llamado. No fue un accidente, no fue un evento visual solamente. Fue el despertar de un propósito escondido que había estado dormido durante años. Dios le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. No se trataba del lugar físico, sino de un momento espiritual. En ese instante, lo que estaba oculto en su interior comenzó a activarse. La zarza ardiente fue la señal externa de un fuego interno que no se apagaría jamás. Los elegidos suelen atravesar periodos donde su entorno ya no les satisface. Hay un rechazo natural hacia lo superficial, una desconexión con las actividades que antes eran suficientes. Esto no es desinterés, es una purificación. Es el proceso en el cual Dios comienza a limpiar el corazón para poder depositar su presencia de manera plena. El alma entra en una transición invisible, donde lo antiguo empieza a perder valor y lo espiritual comienza a imponerse con una urgencia innegable. Como le sucedió al joven Samuel,
cuando escuchó la voz de Dios en el templo, sin reconocer al principio que era Él quien hablaba. 3 veces fue llamado, y solo después comprendió la fuente de esa voz. Entonces respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 10. Esa respuesta no fue simplemente verbal, fue el primer paso hacia el ejercicio de un don profético que cambiaría la historia de Israel. El despertar espiritual no es una emoción, es una activación. Cuando el cielo comienza a preparar a alguien para aportar dones sobrenaturales, lo primero que hace es despertar su sensibilidad. Esta sensibilidad no es humana, es espiritual. Es la capacidad de percibir a Dios incluso en el silencio. Es cuando las escrituras cobran vida, cuando la oración ya no es rutina sino necesidad, cuando el alma ya no se conforma con lo visible porque ha sido tocada por lo eterno. En Juan 6:44, Jesús declaró: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió». Esa atracción no es racional, es espiritual. Es la evidencia de que algo en el interior ha comenzado a moverse, como una semilla que empieza a romper la tierra para salir a la luz. Este despertar conlleva una transformación profunda. El alma empieza a discernir entre lo común y lo sagrado, entre lo superficial y lo eterno. Esa separación no siempre es entendida por los demás. Puede venir acompañada de aislamiento, incomprensión e incluso rechazo. Pero es precisamente en ese lugar secreto donde Dios empieza a hablar con más claridad. En Isaías 30:21 se encuentra una promesa que solo se activa en el momento justo. Tus oídos oirán detrás de ti una voz que dirá: «Este es el camino, síguelo, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda». Esa voz no grita, susurra, y solo quien ha despertado espiritualmente puede reconocerla. En el monte Horeb, el profeta Elías tuvo una experiencia que confirma esta verdad. Después de haber confrontado a los profetas de Baal y huido al desierto, Elías se escondió en una cueva. Allí esperaba una manifestación poderosa de Dios. Primero vino un gran viento, luego un terremoto, después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, vino un susurro apacible, y en ese momento, Elías se cubrió el rostro. 1 Reyes 19:11-13. Porque la verdadera manifestación divina no está en lo espectacular, sino en lo espiritual. Solo un corazón despierto puede reconocer cuando Dios habla en medio del silencio. Cuando Dios empieza a despertar el espíritu de un elegido, lo hace a través de experiencias que rompen la rutina. Las estructuras mentales comienzan a desmoronarse. Lo que antes era suficiente ya no basta. Las respuestas humanas ya no satisfacen. Lo natural deja de tener poder. Y es allí donde lo sobrenatural comienza a revelarse. No como un espectáculo, sino como una guía. No como una exaltación personal, sino como una asignación divina. En Romanos 8:5 se describe el contraste entre quienes viven según la carne y quienes viven según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Este versículo es una radiografía del alma que ha despertado. Ya no se alimenta de lo material, porque su fuente ha sido transferida al Espíritu. Ese cambio de fuente también conlleva un cambio de prioridades. Ya no se busca el aplauso, sino la presencia. Ya no se ansía la aceptación humana, sino la aprobación divina. Lo que antes parecía importante comienza a desvanecerse y lo eterno ocupa el centro. Esta reconfiguración interior no es forzada, es el resultado de una intervención del Espíritu que comienza a ordenar cada pensamiento, cada deseo, cada motivación. Filipenses 2:13 lo confirma. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Ese querer es parte del despertar. Es Dios mismo alineando tu corazón al cielo. Jesús,
antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue un accidente, fue una preparación. Durante 40 días, sin distracciones, sin compañía, sin comida, su espíritu fue afinado. La prueba fue intensa, pero el despertar fue total. Mateo 4:1 lo expresa así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que parece un acto de vulnerabilidad es en realidad un paso necesario en el proceso de activación, porque solo después de ser confrontado y afirmado, pudo comenzar a manifestar con autoridad los dones y señales que cambiarían el mundo. Cada despertar espiritual es único, pero todos tienen un patrón en común: revelación. Dios revela su voz, revela su propósito, revela el estado del corazón, revela las áreas que deben ser transformadas. Y esa revelación es inseparable del don, porque los dones no operan sobre una base carnal, operan sobre un corazón quebrantado, afinado por la voz del cielo. En Hebreos 5:14 se nos dice: pero el alimento sólido es para los adultos, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa práctica no es física, es espiritual. Se trata de un ejercicio constante de percepción que se desarrolla en la intimidad con Dios. Cuando un corazón se despierta, empieza a rechazar todo lo que antes toleraba. La distracción pierde poder, la superficialidad se vuelve intolerable. La conversación con Dios se convierte en la prioridad. Y es entonces cuando se produce el alineamiento necesario para que los dones comiencen a ser activados. Porque Dios no deposita lo eterno en vasijas contaminadas. Primero despierta, luego limpia y finalmente llena. Isaías 6 nos ofrece una imagen poderosa de este proceso. El profeta tiene una visión del trono celestial. Se ve a sí mismo como hombre de labios impuros y es purificado por un carbón encendido. Solo entonces puede decir: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. El llamado no viene antes del despertar, viene después de la purificación. Este despertar también trae consigo una sensibilidad hacia el dolor espiritual del mundo. El alma empieza a gemir con el gemido del espíritu. Se experimenta una compasión que no es natural, una carga espiritual que no puede ser explicada. Es el corazón de Dios empezando a latir dentro del elegido. Romanos 8:26 lo describe así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa intercesión comienza en el espíritu del que ha despertado. No es una oración aprendida, es una conexión directa con el cielo, una corriente viva que fluye sin esfuerzo, guiada por una compasión divina que solo puede venir de lo alto. Todo despertar auténtico produce obediencia. No la obediencia externa, mecánica, sino una rendición interior total. Como Abraham, que al escuchar el llamado de Dios salió sin saber a dónde iba, porque su espíritu había despertado. Hebreos 11:8 lo confirma. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que recibiría como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta obediencia no necesita garantías, solo necesita una voz, porque cuando el espíritu ha despertado, ya no hay necesidad de ver para creer, solo se necesita oír para avanzar. El despertar espiritual es el umbral invisible que separa la vida común de la vida sobrenatural. Es el momento en que el cielo toca la tierra, no con ruido, sino con certeza. El corazón que despierta deja de resistirse y empieza a ceder. Deja de luchar con su humanidad y comienza a alinearse con la eternidad. Y es en ese punto exacto donde los dones comienzan a tomar forma, no como metas que alcanzar, sino como frutos inevitables de una vida completamente entregada al mover de Dios. La fragua donde se templan los elegidos no es el reconocimiento, ni los escenarios de honra,
sino las pruebas intensas que los empujan al límite de su humanidad. Las Escrituras lo revelan sin ambigüedades. Antes de la manifestación del poder viene la presión. Antes del cumplimiento viene el quebranto. Antes de que un don sobrenatural se active, el carácter del portador es sometido a fuego. El proceso no es opcional, es parte del diseño de Dios para preparar al alma a sostener el peso de lo divino. Cada dificultad, cada traición, cada pérdida y cada silencio prolongado es un paso dentro de un camino orquestado desde la eternidad para perfeccionar al elegido. José no llegó al palacio de Faraón por casualidad. Su trayecto hacia la manifestación de su don de interpretación y gobierno estuvo marcado por la traición de sus hermanos, la injusticia de una falsa acusación y el olvido en una prisión. Génesis relata cómo, incluso encarcelado, el favor de Dios no lo abandonó, pero tampoco lo eximió del sufrimiento. Cada estación dolorosa fue necesaria, porque el hombre, que un día soñó con autoridad, no estaba aún listo para ejercerla. Fue el quebranto quien afinó su discernimiento, fue el silencio quien entrenó su oído, fue la injusticia quien purificó su intención. Cuando finalmente fue llamado ante Faraón, ya no era solo un joven con visiones, era un espíritu transformado, apto para gobernar con sabiduría divina. Las pruebas no retrasan el propósito, lo revelan. El fuego no destruye al elegido, lo purifica. El horno de aflicción en el que son introducidos los apartados por Dios no es evidencia de abandono, sino confirmación de elección. Isaías 48:10 lo expresa con exactitud. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el horno de aflicción. El lenguaje es claro. La prueba es parte del proceso divino. No hay unción genuina sin formación oculta. No hay autoridad espiritual sin una temporada en el anonimato. David fue ungido por el profeta Samuel cuando aún era un joven pastor, pero no fue llevado al trono inmediatamente. Lo que siguió fue una larga temporada de persecución. Saúl, el rey al que un día sucedería, intentó matarlo repetidas veces. David fue forzado a esconderse en cuevas, a fingir locura, a depender de lo mínimo. Su alma fue triturada. Pero en esos años oscuros escribió salmos, desarrolló una intimidad con Dios y aprendió a depender no de su fuerza, sino de la presencia divina. La promesa sobre su vida no se anuló por causa del sufrimiento. Se fortaleció. Porque mientras sus circunstancias lo despojaban de todo lo que era humano, Dios lo revestía de lo que era eterno. Este principio se repite una y otra vez en la historia sagrada. Elías, después de manifestar el poder de Dios frente a los profetas de Baal, fue llevado al desierto en un estado de profundo agotamiento. Allí, bajo la amenaza de muerte, pidió a Dios que le quitara la vida, pero no fue su final. Fue el umbral de una nueva etapa. Fue alimentado por ángeles, fortalecido en lo secreto, y luego llevado al monte Horeb para escuchar la voz de Dios como nunca antes lo había hecho. En la cueva, quebrado y vulnerable, Elías recibió nueva dirección, porque el poder no es entregado en medio del ruido, sino en la quietud forjada por las crisis. Las pruebas también exponen lo que el alma aún no ha rendido, no porque Dios desconozca esa parte, sino porque el portador del don necesita ser consciente de su propia condición. El apóstol Pedro, antes de convertirse en una columna de la iglesia primitiva, negó al Señor 3 veces. Jesús ya lo había advertido, pero Pedro no lo creyó. Fue necesaria la experiencia amarga de su negación para quebrantar su orgullo y revelar su humanidad. Solo después de ese momento, llorando amargamente, su corazón estuvo listo para recibir la restauración que lo llevaría a predicar con poder en Pentecostés. Jesús no lo desechó por su error, sino que usó ese error para edificar su fundamento espiritual. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: porque el Señor disciplina al que ama
y azota a todo el que recibe como hijo. Esta verdad no debe ser suavizada. El amor de Dios incluye corrección. Su propósito implica disciplina, no para castigo, sino para formación. Dios no está interesado en promover talentos sin carácter. Los dones sobrenaturales no son adornos, son armas. Y un arma en manos inmaduras puede causar más daño que beneficio. Por eso, antes de activar los dones en la vida de los elegidos, Dios permite que atraviesen temporadas donde son despojados de todo lo que no puede sostener lo que vendrá. Job fue descrito como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, su vida fue sacudida en cada área. Perdió sus bienes, su familia, su salud y su reputación. A pesar de todo, su fe no fue extinguida. Lo que emergió de esa prueba fue una revelación más profunda de Dios. En Job 42:5, después de todo su proceso, dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esta declaración encierra una transformación que no puede producirse por enseñanzas ni por palabras, solo por el crisol del sufrimiento. Al final, no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había perdido. Pero más allá de lo material, lo que fue depositado en su espíritu no tenía precio. Una visión más clara, una fe más firme, una confianza inquebrantable. Las pruebas intensas también generan humildad. El alma que ha sido quebrada ya no busca reconocimiento, solo busca obediencia. El elegido que ha pasado por el valle de sombra de muerte sabe que su vida ya no le pertenece. Sabe que el poder que carga no es suyo, que el don que porta es prestado y que cada manifestación sobrenatural es un acto de misericordia divina. Esta comprensión lo guarda de la arrogancia, lo mantiene postrado, lo conecta con la fuente. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros». Esta imagen de fragilidad es intencional. Dios escoge vasos quebrados para manifestar su gloria, porque el poder no fluye desde la perfección, sino desde la rendición. La vasija no tiene valor por su forma, sino por lo que contiene. Y solo el quebrantamiento permite que el contenido sea derramado. La cruz fue la mayor prueba de obediencia y dolor, y también el lugar donde el mayor don fue liberado sobre la humanidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por el sufrimiento más profundo antes de glorificarse. Filipenses 2:8 nos dice: «Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Y por causa de esa humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esta es la economía del reino. El que se humilla será exaltado. El que muere a sí mismo será resucitado en poder. El que se deja quebrantar será transformado en canal de vida para otros. No hay atajos hacia la activación sobrenatural. No existen caminos cómodos para portar lo eterno. Todo aquel que ha sido elegido debe pasar por la prueba, no como castigo, sino como preparación. Porque cuando los cielos depositan un don, también demandan madurez. Cuando se entrega autoridad espiritual, se exige obediencia absoluta. Cuando se confiere poder, se demanda integridad inquebrantable. Dios no comparte su gloria con el orgullo. Por eso, permite que sus elegidos sean reducidos, vaciados, y luego llenados con lo que solo Él puede dar. En la historia de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo fue probado en el desierto durante 40 años, no porque Canaán no estuviera lista, sino porque el pueblo no lo estaba. Deuteronomio 8:2 explica la razón con claridad. «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». La prueba revela el contenido del corazón. El desierto expone las intenciones ocultas. Y solo aquellos
que aprenden a depender completamente de Dios, son dignos de portar su herencia. El horno de aflicción no es el final, es el inicio de una nueva etapa. Cuando el oro es refinado, brilla con mayor intensidad. Cuando el trigo es molido, se convierte en pan. Cuando la semilla muere, produce fruto. Así también, el alma que ha sido probada está lista para recibir un poder que no se disipa, un don que no se contamina, una unción que no se malgasta, porque ya no busca glorificarse, solo glorificar al que lo eligió. La activación de los dones sobrenaturales no ocurre en plataformas. Ocurre en el altar del sacrificio personal. No se manifiestan por deseo, sino por diseño. Y ese diseño incluye temporadas donde todo parece estar en contra, donde los cielos parecen cerrados, donde la oración no tiene respuesta inmediata. Pero es allí donde Dios está más presente, no con palabras, sino con procesos, no con explicaciones, sino con formación, porque quien ha sido llamado será preparado, y quien ha sido preparado será usado. El momento en que lo invisible se hace visible es tan silencioso como definitivo. Nada lo anuncia con estruendo, pero cuando ocurre, todo cambia. La manifestación de los dones sobrenaturales no es un fenómeno que aparece por deseo humano ni por manipulación emocional. Es una respuesta directa del cielo a un espíritu que ha sido preparado, quebrantado y despertado. El depósito de poder no llega a cualquier recipiente, sino al que ha sido vaciado de todo lo terrenal para ser lleno con lo eterno. Los dones no se buscan para tener, se reciben para servir, y cuando Dios los activa, no hay ambiente natural que pueda resistir su efecto. Lo primero que debe entenderse es que los dones del Espíritu no son simples herramientas. Son expresiones de la voluntad de Dios operando a través de quienes Él ha escogido. No pertenecen al hombre, pertenecen al reino. No se obtienen con mérito, sino con obediencia. Y cuando son liberados, irrumpen en lo natural para imponer el orden divino. Las Escrituras son testigos de cómo estas manifestaciones nunca fueron añadiduras decorativas, sino respuestas del cielo para edificar, corregir, consolar, sanar y liberar. En la vida de Jesús, cada acción estaba impregnada de poder sobrenatural. Él no hizo milagros para probar su identidad, sino para revelar el corazón del Padre. Cuando extendía su mano y los enfermos sanaban, cuando hablaba y los espíritus huían, cuando oraba y los muertos se levantaban, no lo hacía desde su condición humana, sino desde la autoridad que le confería el Espíritu. Isaías lo había profetizado con claridad: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Isaías 61:1. Esa unción no era una sensación, era una habilitación espiritual. Era la señal de que los dones del cielo estaban activos en él con propósito eterno. Y así como el Hijo fue ungido, también lo fueron aquellos que caminaron bajo su enseñanza. El libro de los Hechos registra una serie de manifestaciones que no pueden explicarse desde lo natural. Pedro, el mismo que antes temía, comenzó a hablar y miles fueron convencidos. No fue su voz, fue el Espíritu hablando a través de él. Esteban, mientras era apedreado, mostró una visión abierta de los cielos y expresó palabras que solo podían nacer de un corazón lleno del poder celestial. Pablo, enfrentando oposición, enfermedad y cadenas, caminaba entre ciudades y regiones con un fluir tan tangible de gracia que hasta sus pañuelos llevaban sanidad. No era carisma, era unción. No era entrenamiento, era delegación divina. Cuando los dones se manifiestan, lo hacen en el momento exacto, en el lugar preciso y en la medida justa. No se activan para entretener ni para demostrar espiritualidad, sino para resolver realidades espirituales que el ojo humano no percibe. En cada generación, Dios ha levantado hombres y mujeres cuya vida ha sido el canal por donde fluyó lo sobrenatural. Y no lo hicieron desde una plataforma de superioridad,
sino desde una rendición profunda que les permitió ser instrumentos dóciles en manos del Espíritu. La palabra habla de sabiduría que no es de este mundo, sino dada por el Espíritu. Cuando Salomón recibió este don, no fue para elevar su estatus, sino para gobernar conforme al corazón de Dios. Su discernimiento permitió justicia, orden, equidad. Era un reflejo de una mente que había sido impregnada por la sabiduría celestial. Esta clase de don no se construye con lectura ni con experiencia, sino con acceso directo a la fuente del conocimiento divino. No se trata de saber más, sino de entender desde la perspectiva del reino, de ver lo que otros no ven y juzgar conforme al carácter de Dios. El don de fe, por otro lado, es una certeza sobrenatural que desafía toda lógica. Es la capacidad de creer sin respaldo visible, de avanzar cuando todo parece cerrado, de hablar vida en medio de la muerte. Este tipo de fe no nace del optimismo, sino del espíritu. Es la misma fe con la que Abraham caminó hacia una tierra desconocida, la misma con la que Noé construyó el arca sin haber visto lluvia, la misma con la que la iglesia primitiva se reunía, oraba y veía puertas de prisión abrirse sin intervención humana. No es una emoción intensa, es una convicción inquebrantable que sostiene al alma en el momento más oscuro. Existen dones que impactan el cuerpo, pero también otros que tocan lo más profundo del alma. La palabra de ciencia y la palabra de conocimiento permiten ver más allá de lo evidente, no como adivinación, sino como revelación. Son manifestaciones que desenmascaran lo oculto, que iluminan lo que está en tinieblas, que exponen intenciones, heridas y raíces invisibles. Jesús, al hablar con la mujer samaritana, no simplemente le habló de agua viva, le reveló su historia, sus matrimonios, su presente. Y en ese instante, la mujer comprendió que estaba frente a algo que no podía explicarse con lógica. Era una manifestación de conocimiento divino, canalizada a través de una conversación que terminó salvando a toda una ciudad. Los dones de sanidad no son intervenciones aleatorias. Son la respuesta de Dios al sufrimiento humano, ejecutadas a través de vasos que han aprendido a ceder su voluntad. Cuando los discípulos caminaban y oraban por los enfermos, no lo hacían desde su fuerza, lo hacían desde la convicción de que el Espíritu estaba presente, actuando con poder. Marcos 16, 17, 18 lo deja claro. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No se trata de un ritual, es una realidad espiritual activa. Es el poder que fluye cuando el reino se manifiesta. También está el don de milagros, donde las leyes naturales son suspendidas y la gloria de Dios irrumpe sin restricción. Desde el mar rojo abriéndose hasta el aceite multiplicándose, desde el sol detenido hasta los muertos resucitando, los milagros han sido el lenguaje que Dios usa para decirle al mundo que Él sigue en control. Estos actos no son para impresionar, son para establecer dominio. Cada milagro es una invasión del cielo sobre la tierra, una interrupción divina que transforma destinos, cambia historias y establece que Dios está presente. La profecía, como don espiritual, no es predicción vacía. Es dirección, corrección, edificación y revelación directa de la voluntad de Dios. No nace de la emoción, sino del Espíritu. Jeremías fue llamado desde el vientre para profetizar a las naciones, no por su capacidad, sino por su disposición. Su boca fue tocada por Dios y a partir de ese momento, sus palabras se convirtieron en espada y fuego. Cuando alguien habla bajo el don profético, no repite ideas. Transmite el corazón de Dios como una autoridad que quebranta, confronta y a la vez consuela. Hay también manifestaciones que no todos comprenden, pero que el Espíritu distribuye como quiere. Las lenguas, como oración espiritual, y su interpretación como edificación para la comunidad. En Pentecostés,
Fue el primer sonido que marcó la irrupción del cielo. Y desde entonces ha sido una señal de conexión directa con el Espíritu. Pablo lo explicó claramente, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14, 2. Es un lenguaje que no requiere entendimiento humano, pero que fortalece al espíritu de quien lo expresa y abre dimensiones espirituales que no pueden alcanzarse con palabras terrenales. Cada uno de estos dones, aunque distintos en función, tiene un origen común: el Espíritu Santo. Y su distribución no sigue criterios humanos. 1 Corintios 12:11 afirma: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La clave no está en desear el don más visible, sino en estar dispuesto a ser útil donde más se necesita. El Espíritu no elige según preferencia humana, sino según necesidad celestial. La Iglesia fue diseñada para operar en lo sobrenatural, no como un evento esporádico, sino como un estilo de vida. Cada comunidad de creyentes debería ser un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde los dones fluyen libremente para edificación del cuerpo y expansión del reino. Cuando los elegidos entienden esto, no buscan destacar, buscan alinearse. No persiguen experiencias, persiguen obediencia, porque saben que no se trata de ellos, sino de aquel que los eligió para manifestar su poder. Y aunque los dones se manifiestan con fuerza, también lo hacen con orden. No son fuerzas descontroladas, son expresiones que responden al carácter de Dios. Por eso, donde hay madurez espiritual, hay fluidez y también reverencia. Donde hay comunión con el Espíritu hay poder, pero también discernimiento, porque los dones no solo deben activarse, también deben cuidarse. Lo que se recibe por gracia se administra con temor, y aquello que impacta al mundo debe primero transformar al portador. Cuando los elegidos caminan en lo sobrenatural, no lo hacen desde una plataforma de orgullo, sino desde una conciencia profunda de dependencia. Cada palabra, cada acto, cada oración está revestida de humildad, porque saben que el don no les pertenece. Son mayordomos de una realidad espiritual que no puede ser tratada con ligereza, y esa conciencia es la que abre más espacio para que el Espíritu siga manifestándose con libertad. Los dones no son para el deleite, son para la guerra espiritual. Son las herramientas que el cielo entrega para confrontar las tinieblas, levantar a pie a los caídos, sanar a los quebrantados, restaurar lo perdido y anunciar el reino con poder. Cuando se entienden desde esta perspectiva, se anhela no solo portarlos, sino vivir a la altura del llamado que implican, porque cada manifestación es una responsabilidad, cada palabra liberada es un acto de autoridad, y cada intervención sobrenatural es una declaración de que Dios sigue siendo Rey sobre todo. El propósito de un don no es la exaltación del portador, sino la revelación del reino. Cada vez que el Espíritu Santo confiere una manifestación sobrenatural, lo hace con una intención clara, precisa y eterna. Los dones no aparecen por accidente, ni actúan al margen de la voluntad de Dios. Son la respuesta del cielo a una necesidad espiritual específica. Y cuando uno de ellos se activa en la vida del elegido, lo hace como parte de una misión que ha sido escrita desde antes de la fundación del mundo. No es una concesión, es una asignación. No es un privilegio aislado, es una pieza indispensable del diseño divino. Desde la primera página de la historia sagrada, el diseño de Dios ha estado dirigido a la redención, restauración y establecimiento de su voluntad sobre la tierra. Cuando confiere dones a sus elegidos, no busca entretener, sino cumplir propósitos que trascienden generaciones. Cada don depositado lleva implícita una carga, una responsabilidad espiritual, una tarea que debe ser realizada con fidelidad y precisión. Porque todo lo que viene de lo alto
está sujeto a un propósito que no puede ser desviado sin consecuencias. El Espíritu no derrama poder sobre un corazón sin dirección. Antes de que el don se manifieste, el propósito ya ha sido definido, y ese propósito siempre está alineado con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Quien recibe un don no lo hace para edificar su propia imagen, sino para edificar el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:7 lo confirma sin ambigüedades, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para exaltación personal, no para acumulación de reconocimiento, sino para beneficio del conjunto, para la edificación espiritual de otros, para el avance de un reino que no tiene fin. El propósito de un don es revelar una porción del carácter de Dios en medio de la necesidad humana. Es llevar luz donde hay oscuridad, verdad donde hay confusión, sanidad donde hay enfermedad, dirección donde hay extravío. Es ser una extensión viva de la voluntad de Dios sobre la tierra. Por eso, el uso de los dones no puede separarse del llamado. Cuando un elegido recibe una manifestación sobrenatural, está siendo invitado a ocupar una posición en el diseño eterno, a cumplir una función que no puede ser delegada a otros sin pérdida. Cada llamado es único. Cada asignación es irrepetible. Cada don, cuando es usado según el propósito divino, se convierte en una herramienta que abre caminos, transforma ambientes y desata destinos. La Escritura es clara en mostrar que nadie fue usado poderosamente sin un propósito específico que diera forma al uso de lo sobrenatural. Moisés no recibió señales para sorprender al pueblo, sino para liberar una nación. Elías no confrontó a los profetas de Baal por impulso, sino para restaurar el altar de Dios en medio de la idolatría. Pablo no operó en milagros para impresionar, sino para establecer iglesias donde el evangelio aún no había sido escuchado. Cada acto sobrenatural estaba dirigido. Cada manifestación espiritual respondía a una necesidad en el plan de Dios. No había improvisación, había intención. Cada paso estaba sujeto a un diseño superior. Cuando se desconecta el don de su propósito, lo que debería ser un canal de vida puede volverse un instrumento de confusión. Por eso, el corazón del elegido debe permanecer anclado al propósito eterno. El don no existe en sí mismo, existe en función de algo mayor. Por eso, su manifestación debe ir siempre acompañada de discernimiento, humildad y obediencia. Porque todo poder mal administrado corre el riesgo de convertirse en destrucción. Pero el poder gobernado por el Espíritu edifica, transforma y glorifica a Dios. Romanos 11:29 afirma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo revela que los dones no se retiran, pero tampoco se activan al margen de su plan. Permanecen disponibles, pero su eficacia está ligada a la obediencia del portador. Un corazón rebelde puede contener un don, pero no puede operar en la plenitud del propósito. Un alma alineada, aunque no sea la más elocuente, manifestará el poder de Dios con claridad, porque ha entendido que la unción no es un trofeo, sino una herramienta al servicio del propósito divino. El error de muchos ha sido buscar el don sin preguntar por el propósito. Quieren poder, pero no carga. Desean autoridad, pero no obediencia. Anhelan visibilidad, pero no responsabilidad. Pero en el reino, cada don viene atado a una tarea. No hay manifestación del Espíritu que no conlleve una comisión. Cuando Dios da, lo hace con intención. Cuando activa, lo hace con dirección. Cuando confía poder, también confía una misión. Y quien ha entendido esto, deja de buscar experiencias y comienza a buscar alineamiento. El propósito también define el alcance del don. No todos han sido llamados a operar en la misma esfera. Algunos son enviados a sanar cuerpos, otros a restaurar almas, otros a impartir sabiduría, otros a confrontar estructuras.
El Espíritu distribuye según su voluntad y lo hace en función de la necesidad del cuerpo y del tiempo. No todos deben hacer lo mismo, no todos serán usados de la misma manera, pero todos deben ser fieles a lo que recibieron, porque en la fidelidad está la multiplicación, y donde hay fidelidad hay recompensa. El mismo Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Este principio rige también el uso de los dones. Aquellos que han sido fieles con lo que han recibido verán una expansión progresiva de su influencia y de su efectividad espiritual. No porque busquen engrandecerse, sino porque Dios honra a quienes honran su propósito. Pero aquellos que usan lo recibido para sus propios fines terminan vacíos, sin dirección, sin fruto duradero. Porque el Espíritu no unge para el orgullo, unge para el servicio. No respalda el ego, respalda la misión. El propósito también protege el don. Cuando el corazón está enfocado en la misión divina, hay menos espacio para la corrupción del orgullo. Hay menos tentación de comparar, competir o presumir. Porque quien vive para el propósito entiende que lo que carga no le pertenece. Sabe que es solo un administrador de lo que ha recibido. Sabe que un día dará cuentas no por cuánto mostró, sino por cuánto obedeció. Y esa conciencia es la que preserva la pureza del don. Hay una estrecha relación entre identidad, propósito y don. Quien no conoce su identidad, usará el don para validarse. Quien no conoce su propósito, usará el don para distraerse. Pero quien conoce ambas cosas, caminará con seguridad, sabiendo que cada manifestación espiritual es parte de una estrategia celestial que busca alcanzar a otros y cumplir el deseo del Padre. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa declaración engloba la verdad esencial. No fuimos creados al azar, ni se nos dieron dones sin dirección. Todo fue preparado, todo fue planeado, todo tiene un fin redentor. Cuando se habla de propósito eterno, se está hablando de un plan que trasciende el tiempo, los sistemas y las circunstancias. El don que recibes hoy fue previsto por Dios antes de que nacieras. No es una reacción, es una asignación. No es una respuesta temporal, es parte de una historia eterna. Por eso, el elegido debe vivir con la conciencia de que cada paso que da, cada palabra que libera, cada don que manifiesta, está siendo observado, medido y guiado por aquel que escribió su historia desde el principio. Y esa conciencia produce reverencia. Los dones sin propósito se diluyen, pero los dones conectados al propósito crecen, maduran, se afirman, porque encuentran su cauce. Como un río que se mantiene firme mientras fluye por el lecho para el que fue creado. Así el elegido que usa su don dentro del diseño divino verá fruto, expansión y respaldo. No necesitará promoción humana. No dependerá de la aceptación de los hombres, porque su fuente es eterna y su misión es inquebrantable. El propósito es lo que sostiene el peso del don cuando las estaciones cambian. Cuando vienen las críticas, cuando llegan los ataques, cuando parece que nada se mueve, el corazón que está anclado en el propósito no se tambalea, porque no depende de la aprobación externa, sino de la comisión celestial. Y esa certeza es la que lo lleva a seguir, a perseverar, a continuar operando con fidelidad, incluso cuando no hay aplausos. Porque entiende que el fruto no siempre es inmediato, pero la obediencia siempre deja huella en el mundo espiritual. El portador de un don no debe preguntarse cómo será visto, sino para qué fue llamado. Su enfoque no está en lo espectacular, sino en lo efectivo, no en ser reconocido, sino en ser útil. Y mientras más profundamente comprenda el propósito eterno que lo envuelve, más eficaz será en la administración de lo que el Espíritu ha puesto en sus manos. Porque el poder no es el fin, es el medio. Y el fin siempre será que el reino avance, que Cristo sea glorificado
y que el plan eterno de Dios se cumpla en la tierra como en el cielo. Recibir un don del Espíritu no solo implica ser tocado por el poder de lo alto, sino asumir la responsabilidad de representarlo con fidelidad. No hay elección divina sin demanda, ni activación espiritual sin llamado a la consagración. Cuando el cielo decide invertir lo sobrenatural en una vida, esa vida queda marcada para siempre. El elegido ya no se pertenece. Ha sido apartado, sellado y enviado. Camina con un peso invisible, una carga gloriosa que no puede ser ignorada ni manejada con ligereza. La unción no es un adorno espiritual, es un compromiso con la voluntad del Padre. Y quien ha sido escogido para portar lo eterno, debe vivir conforme a lo eterno. Jesús enseñó que al que mucho se le da, mucho se le demandará. No hablaba solo de talentos visibles, sino de toda forma de gracia que haya sido derramada. El elegido no puede caminar como el resto. Su estándar no es el del mundo, sino el del reino. Cada palabra que dice, cada decisión que toma, cada actitud que adopta, debe estar alineada con la santidad de quien lo envió, porque no representa su nombre, representa el nombre de aquel que lo llamó. Y ese nombre no puede ser tomado en vano. La responsabilidad de vivir como un elegido comienza en lo secreto. Es allí donde se forma el carácter, donde se fortalecen las rodillas, donde se entrena el corazón para permanecer fiel cuando nadie ve. La autoridad pública solo puede sostenerse con una obediencia privada. Por eso, el Espíritu primero moldea el interior antes de manifestarse a través del exterior. No hay manifestación genuina sin obediencia previa, porque los dones sin santidad se corrompen, pero los dones sostenidos por una vida consagrada transforman. El llamado también exige permanencia. No basta con comenzar bien, hay que terminar en obediencia. El apóstol Pablo, después de haber visto visiones, fundado iglesias y escrito cartas eternas, aún clamaba por ser hallado fiel. Su meta no era el reconocimiento, era la fidelidad. En 2 Timoteo 4:7 escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Esa es la meta del elegido, guardar lo recibido con integridad, caminar hasta el final con la misma devoción del principio y entregar cada don como una ofrenda viva, sin haberlo malgastado ni contaminado. El que ha sido llamado debe saber que carga un fuego que no le pertenece, una palabra que no puede callar, una misión que no puede postergar. Su vida ya no tiene como prioridad su propio confort, sino la gloria del Dios que lo envió. Y en esa entrega constante, en esa obediencia sin condiciones, en esa reverencia continua, es donde se manifiesta la verdadera grandeza del elegido. Cuando Dios elige a alguien, no solo le confía un don, le revela una dimensión del cielo que no puede ser ignorada. El elegido no vive simplemente para cumplir una función espiritual, sino para reflejar una realidad eterna que el mundo ha olvidado. Su vida se convierte en una señal viva de que el reino de Dios está cerca. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, cada silencio que sostiene, lleva la huella de lo sobrenatural. Ya no camina como un espectador, sino como un emisario. Su existencia no es común, porque fue diseñada para interrumpir lo ordinario con lo eterno. Hay un secreto que solo los elegidos conocen. No fueron llamados para ser admirados, sino para ser fieles. No fueron escogidos para acumular poder, sino para rendirlo. Porque el verdadero honor no está en portar un don, sino en permitir que ese don glorifique a aquel que lo dio. Si sientes en tu espíritu que has sido apartado, no lo ignores. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo te está recordando quién eres. El tiempo de esconder lo que recibiste ha terminado. Levántate. El reino necesita lo que Dios depositó en ti. Y el mundo no puede esperar más.